Muy bien, hermanos. Si Dios nos permite, hoy, hermanos, terminamos esta serie del mensaje que hemos titulado Fiesta de gozo interminable. Los niños van a salir ahí con su maestra. Fiesta de gozo interminable, ya cuarta parte, hermanos. Pero bueno, así de vasta, así de rica es la palabra de nuestro Dios. No nos la acabamos, hermano, como dicen los jóvenes, no te la andas acabando, ¿verdad? Esa es la realidad, esa es la realidad. Hermanos, ni 100 vidas, ni 1000 vidas bastarían, hermanos, para poder apreciar todo lo que el Señor nos ha dado a través de su bendita palabra. Y qué bueno que es así, hermano, qué bueno que es así. Gracias a Dios por su palabra. Gócese en el Señor. Hermanos, bueno, iniciamos, no voy a hacer ninguna introducción larga porque, hermanos, quiero entrar de lleno a esta segunda parte del mensaje. Ya mencioné el nombre del sermón, cuarta parte, fiesta de gozo interminable. Vamos a iniciar o a partir nuevamente de este Salmo, capítulo 37, versículo 4. Un salmo conocido, por cierto, un salmo que muchas veces son de esos pasajes que solemos recordar, memorizar, porque es un salmo muy conveniente. Y es tan conveniente, hermano, que si ponemos cuidado en él, y precisamente de esto vamos a hablar, si cumplimos el requisito, hermanos, que este salmo menciona, nos conviene mucho memorizarlo, nos conviene mucho tenerlo en cuenta. Así que, hermanos, que no se le olvide, y si no lo ha memorizado, memorícelo, porque nos conviene, hermanos. Miren, nuestro mensaje fue concluido, fue cerrado en la primera frase de este texto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Duramos 3 semanas hablando de esta sola frase: deleítate a sí mismo en Dios, en Jehová. Y ahora, para dar concluido, para dar un cierre a nuestro tema, tenemos que preguntarnos algo, hermanos. ¿Qué conexión ya hay entre la primera parte del texto que nos llevó 3 semanas estudiar o recibir, y esta segunda parte del texto cuando dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo o qué conexión hay entre estas dos partes? Pues hay esta conexión, hermanos. Hay esta conexión. Los que se deleitan en Dios, escuche bien lo que le voy a decir, por eso dije esto al principio. Los que nos deleitamos en Dios, calificamos a que se cumpla en nosotros la promesa de que nuestros deseos, de que nuestras peticiones sean oídas y respondidas. Y por eso voy a referirme al segundo punto de este tema como regalos con condición. Porque usted dice: no, hermano, pero Dios nos da. Sí, hermanos, todo es por gracia de Dios. Pero ¿sabe usted, hermano, que hay cosas que a veces impiden que la gracia de Dios, que los favores de Dios, que los dones de Dios lleguen a nuestra vida? Hermanos, nosotros tenemos a veces precisamente muchas cosas en nuestra vida que entorpecen que la gracia de Dios, los regalos de Dios lleguen a nosotros. Cuando estudiamos el curso del discipulado en la célula, yo les decía, la escuela de Dios es verdadera, hermanos. La escuela de Dios es tan verdadera que cuando usted y yo somos tercos, cuando somos obtusos, contumaces, para no aprender alguna lección de parte de Dios, es como en las escuelas, ¿no, hermanos maestros? Usted pasa a un niño que no, a un joven, a un niño que no quiere aprender, no lo pasan de grado, lo dejan otra vez en ese grado. Y hermano, en la escuela de Dios no es diferente. En la escuela de Dios, mientras no aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos, ahí estaremos, ahí permaneceremos, hermano.
Pero cuando nos disponemos y cumplimos, hermanos, lo que Dios nos quiere enseñar y abrimos nuestro corazón y nos rendimos a Él con humildad, entonces Dios dice, pásale, súbele un poquito más, estás listo para otra cosa más. Esto es precisamente a lo que hoy quiero referirme, hermanos. Por eso, estos son dones, son regalos, son peticiones contestadas con condición, hermanos. Y vamos a empezar afirmando que todos aquellos que se deleitan en Dios están calificados en primer lugar en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus peticiones. Y es que, hermanos, no sería sensato, no sería cuerdo que Dios cumpliera los deseos de los corazones de todo el mundo, ¿verdad? Eso no sería cuerdo, eso no sería lógico. Es como cuando nosotros como padres, con nuestros hijos nos piden cosas que nosotros sabemos que les van a hacer daño y nosotros decidimos no. A veces lo hacemos con los nietos, ¿verdad? Ahora nuestros hijos nos dicen, porque a mí nunca me diste, nunca me permitiste. Mire, ahí están las hermanas diciendo que sí es cierto. Y lo digo ahora yo también por experiencia propia, ¿verdad? A veces con los nietos queremos hacer o darles lo que no les dimos a nuestros hijos. Hay que tener cuidado, hay que ser sabios también con los nietos. Dios nos ayude, hermanos. Pero, hermanos, Dios no es así. Dios siempre obra y responde con sensatez las peticiones de los corazones. Así que si Dios contestara las peticiones de todo el mundo como pedimos, hermanos, pues eso sería insensato. Eso llevaría a muchos, escuche bien lo que le voy a decir, llevaría a muchos a la ruina y a la desgracia. Es cierto, hermanos. Y entonces una de las mejores cosas que hace el Señor a favor de ciertos hombres, de ciertas personas, es contenerlos y frustrarles el camino. Fíjense, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y quiero empezar precisamente refiriéndome al caso de un profeta que no cumplía el requisito de Dios. Un profeta que no cumplía el requisito de Dios, aunque era profeta. Yo sé que alrededor de este personaje bíblico hay muchas cosas que no nos explicamos completamente bien y no pretendo desviar el tema, pero hay algo muy seguro en este personaje y me refiero a ese profeta llamado Balaam y que en nada, escuche, en nada demostró deleitarse en Dios, aunque tenía el don de parte de Dios de la profecía. Vamos a empezar en primer lugar. Yo le voy a pedir, como en algunas otras ocasiones, que en casa trate de leer todo el capítulo 22 del libro de Números y el siguiente capítulo, pero aquí vamos a leer solamente algunos versículos para que entendamos un poquito el contexto de lo que sucedió con este profeta y de por qué estoy diciendo lo que digo al hablar de este tema, de que era un profeta que no calificó para que Dios oyera su oración y la respondiera. Números capítulo 22, versos 5 y 6, dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Y entonces le dice Balac a Balaam: ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo. Y aquí empezamos a ver precisamente la descalificación. Escuche, hermano, por favor. Aquí hay una descalificación inmediata para este profeta, porque aunque era profeta, se estaba descalificando inmediatamente. Maldíceme, le pidieron a este profeta, este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás, dice, yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, dice, será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Hermano, con lo primero yo creo que podemos estar de acuerdo. Y yo creo, hermano, que eso sería deleitarse en Dios.
cuando de mi boca y de su boca salen bendiciones, hermano, siempre esperemos que Dios bendiga, hermanos, cuando nosotros bendigamos a la gente, ¿sí? Hermano, pero ¿será que Dios nos ha mandado a maldecir? ¿Será, hermano, que Dios responderá, hermanos, nuestros malos deseos? Hermanos, nos reímos mucho porque a todos nos ha pasado que inclusive a veces nosotros queriendo bendecir estamos maldiciendo. A veces tenemos un problema con alguien, alguna dificultad, alguna discusión, una desaveniencia o desacuerdo, y al final de cuentas nos hacemos los buenos cristianos y le decimos, ándale pues, Dios te bendiga. Hermano, eso no es una bendición, ¿sí? Esa es una bendición, hermano, con cierto dejo de maldición. Entonces, cuidado con esas actitudes. Y voy a mencionar algo de esto, hermano, porque se da tan seriamente que existen, mire, en primer lugar tengo que decir que existen muchas dudas, muchas preguntas, yo sé, alrededor de este profeta Balaam, pero al parecer había añadido, por los comentarios que yo alcancé a leer, a su don profético, este hombre había añadido un poco o mucho de hechicería, de adivinación inclusive. Se suponía que los profetas y hechiceros tenían el poder de maldecir a personas y lugares para confundir todos sus designios, frustrar sus planes, debilitar las fuerzas y llenar de temor, inclusive a pueblos y a naciones enteras. ¿Cómo? Pues con terror, con sus palabras, con terror, con consternación. Y ante estas prácticas, hermanos, y le estoy diciendo esto porque me puse a echar una ojeada un poquito, ¿qué realmente le estaban pidiendo a Balaam? Hermanos, esta era una práctica común. Hay registros antiguos donde aún los romanos, escuche, los romanos sabían, hermanos, y ellos le daban mucha credibilidad que cuando una población romana era invadida por otro pueblo bárbaro y eran derrotados, ellos creían que la derrota venía por causa de que alguien había proferido una maldición en contra de ese pueblo. Y hay muchos registros, hermano, yo me quedé sorprendido acerca de esto, porque hay muchos registros acerca de esto, de este tipo de creencias. Y usted no me va a dejar mentir que algunas personas que practican la brujería y la magia negra hacen exactamente lo mismo. Con sus labios profieren maldiciones, profieren, dicen ellos, ataduras, hermanos, que a una persona sin Cristo y sin Dios puede causarles trastornos, pueden trastornarlos. A nosotros, hermanos, estamos libres de eso, gracias a Dios y al poder de Dios y a Cristo Jesús que vive en nosotros. Pero, hermanos, se suponía pues que estas cosas sucedían, y ante estas prácticas debemos de preguntarnos, ¿dónde puede caber, hermanos, en estar maldiciendo a alguien el deleite en el Dios santo y en el Dios bienhechor, en el Dios que desea la salvación para los hombres? ¿Cómo concuerda eso? ¿Cómo concuerda desearle el mal a alguien, maldecir a alguien, a todo un pueblo, a toda una nación, con el Dios, hermano, al que nosotros conocemos, bienhechor, santo y bondadoso, y que desea la bendición salvadora para todos los hombres? Es una pregunta. ¿En qué concuerda, hermano? Y aquí me pregunto, quiero aprovechar, escuchen lo que le voy a decir. Quiero aprovechar para preguntar también, o más bien, yo quisiera preguntar a algunos que se dicen ministros de Dios y algunos pastores de hoy, lo digo con toda la seguridad, porque me ha tocado oír no un testimonio, sino muchos. ¿Cómo, hermanos? ¿O qué hacen esos ministros de Dios y pastores maldiciendo a un miembro de iglesia o a una familia de la iglesia que se va de su congregación por tener diferencias con él o por no estar de acuerdo con su vida, con su doctrina, con su teología? ¿Qué hacen esos ministros? ¿Qué hacen esos pastores? ¿De dónde aprendieron esa sucia y oscura costumbre de maldecir y no bendecir? Hermano, abra los oídos bien.
Porque hermanos, no sabemos qué nos depara el día de mañana, así como hoy nuestra hermana Mónica testifica que Dios la trajo aquí. Hermanos, posiblemente Dios nos lleve en años posteriores a lugares por causa del trabajo, por causa de lo que solo Dios sabe. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Si vamos a parar, hermano, a una iglesia donde el ministro acostumbra a maldecir y no a bendecir, salga de ahí, huya de ahí, hermano, no se quede ahí, porque esto es común hoy en día. Dios tenga misericordia. ¿De dónde aprendieron voy a volver a repetir, esa sucia y oscura costumbre de maldecir y no bendecir? Les puedo asegurar que no fue del Dios de la Biblia. La respuesta es que nada tiene que ver la maldición y el desear mal a alguien, quien quiera que sea, con el dulce y santo deleite de uno que ama y sirve a Dios. Nada que ver, hermano. No hay nada que relacione esto. Por lo tanto, que no espere el hombre impío y aún aquellos que se dicen cristianos, si no se deleitan en Dios y en sus obras benditas, que sus oraciones imprecatorias sean oídas y sean concedidas por Dios. Hermanos, aprendamos de esto, por favor. Y yo quisiera más bien decir que estas personas encontrarán dificultades, frustración y hasta contención de parte de Dios como señales de que tienen que parar en su necio camino, como las encontró precisamente este necio profeta llamado Balaam. Números capítulo 22, versículo 21 al 24, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Ya empezamos mal con este profeta. Él sabía para qué lo estaban llamando. Él sabía que lo estaban llamando para maldecir. ¿Por qué se levantó tan solícitamente por la mañana este profeta de Dios? ¿Por qué? Versículo 22, claro está. Se fija, lejos de contestar Dios y de bendecir a este hombre, dice el versículo 22, de inmediato, y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque él iba, dice aquí, y el ángel de Jehová se puso en el camino. ¿Por qué? Por adversario, por enemigo suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Verso 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que esperaba en el camino con su espada desnuda. Yo subrayé estas frases: su espada desnuda. La ira de Dios se encendió. Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dios mandó un ángel con una espada desnuda en la mano. Dice, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Versículo 24, pero el ángel de Jehová otra vez se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y luego nos brincamos al versículo 26, dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y otra vez se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuántas veces, hermanos, tiene Dios que interponerse? ¿Cuántas veces Dios tiene que tratar de frustrar nuestros planes? ¿Cuántas veces Dios, hermano, va a tener que pararse en medio de nosotros o frente a nosotros para hacernos desistir de nuestros locos caminos, hermano? ¿Cuántas veces? Dios nos ayude, hermano, a aprender la lección. Por eso digo que estos son regalos con condición, hermano, porque este profeta, acostumbrado a que todo lo que decía se cumplía, a que todo lo que hablaba Dios lo respaldaba, ahora Dios se interpone cara a cara y lo cerca por un lado y lo cerca por otro y lo acorrala. Pero miren, hermano, vamos a seguir leyendo, versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna
la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Versículo 31 dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Mire lo que dice, hermano: he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. 33. El asna me ha visto, le dice, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, mira, hermano, esta frase: yo también ahora te mataría a ti, dice, y a ella dejaría viva. Hermanos, qué terrible es ser contumaz. Qué terrible, hermanos, es persistir en querer alcanzar algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿No lo cree? Hermano, es un riesgo, es un peligro para alguien que conoce a Dios. Como decía ahorita el hermano Luis Carlos, nosotros tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios. Qué terrible, hermano, es insistir hasta en una oración, hasta en un servicio a Dios, con aquello que Dios se opone rotundamente. En este caso, hermanos, como en otros que vamos a ver, Dios, hermano, consideró de mayor valor la vida de un animal, de un asno, de un animal de carga, que la vida de un profeta necio y contumaz. Esto es sorprendente, hermanos. Y yo sé que siempre se predica acerca de la burra que habló y que, hermanos, el profeta no entendía siquiera. En el momento en que el asna le habló, ni siquiera, hermano, llegó a recapacitar y a decir: ay, caray, ¿por qué está hablando este animal? Estaba tan ciego, estaba con un corazón, hermano, tan cerrado, que ni siquiera cayó a la cuenta que su animal estaba hablando, lo cual, hermano, no es natural. Así de ciegos nos volvemos, hermano, cuando oramos, cuando pedimos, cuando rogamos a Dios por cosas que están fuera de su voluntad. Y ahorita vamos a confirmar esto. Pero sigamos leyendo. O bueno, déjenme le digo. Miren, aquí nace la pregunta: ¿qué sería, hermanos, de nosotros? Piensen esto. ¿Qué sería de nosotros si Dios no estorbara, si Dios no atajara nuestros desvaríos y nuestras oraciones pretenciosas, hermano? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de esos pastores a los cuales hice referencia, y cristianos también, que acostumbran maldecir a aquellos que no siguen sus falsas y engañosas doctrinas? Solo puedo decir que si Dios no tuviera como regla o como requisito el regocijo santo en Él para obtener las peticiones de nuestro corazón, con seguridad le puedo aseverar, nuestros torcidos deseos ya hubieran vuelto contra nosotros y nos hubieran destruido. Se lo puedo asegurar, y esto lo digo por mí y lo digo por todos, porque muchas veces hemos pedido lo que no conviene, hermanos. Si no fuera por el Espíritu Santo que nos ayuda a pedir como conviene, nosotros estaríamos muertos por las peticiones, hermano, que le hubiéramos hecho a Dios y que Él nos hubiera concedido. Pero nuestro Dios, como un Padre inmensamente amoroso y sabio, muchas veces nos ataja, muchas veces nos protege, muchas veces, hermano, nos impide y no nos responde. ¿Está oyendo esto? Para que no nos frustremos, hermano. Para que no nos frustremos, porque muchas veces también tomamos de pretexto que Dios no responde mis oraciones y entonces Dios no me oye a mí, Dios no me ama a mí, Dios no me quiere a mí. No, hermanos. Mire Santiago cómo dice. Usted conoce este pasaje. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Mire cómo empieza Santiago, hermano, el tema de las oraciones correctas e incorrectas, de las peticiones que hacemos a Dios. Empieza haciendo una pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras? Dice: y los pleitos entre vosotros.
Dice Santiago, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hermanos, no podemos negar, y ahorita voy a hablar también de esto, porque ahorita estoy hablando de cuestiones negativas, pero ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde nacen los pleitos y las guerras entre nosotros? Pues hermano, de un corazón engañoso. Tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón que desvaría, un corazón locuaz, un corazón, hermano, que no es recto completamente delante de Dios. Entonces Santiago empieza a poner ejemplos y dice, codiciáis, dice el versículo 2, y no tenéis. No la pasamos queriendo alcanzar, tener, y no tenemos. Dice, matamos y seguimos ardiendo de envidia. Dice, no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean. Dice, en primer lugar, porque no piden. Dice, hermano, yo sí pido, me la paso pidiendo el avión que tanto necesito, me la paso pidiendo. Yo les he platicado lo que pasó con el avión, ¿verdad? Que me ofrecieron. Me la paso pidiendo un carro Mercedes-Benz o un Ferrari, dijeron por ahí en un centro de rehabilitación, ¿verdad? Le dijeron a los muchachos, si quieren tener un Ferrari lo pueden tener. Rafita le tuvo que decir al predicador, hermano, espérense, no les diga eso, porque eso no es cierto, ¿ah? Dice Santiago, piden y no reciben, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Estás pensando en ti mismo nada más. Así que hermanos, cuando lleguemos al cielo, mire bien, cuando lleguemos al cielo nos encontraremos con la sorpresa de que muchos de los que hayamos llegado ahí será porque Dios no cumplió. Escuche, sí, oyó bien, porque Dios no cumplió mucho de nuestros deseos o de nuestros locos deseos, mejor dicho, ni tampoco respondió a nuestras peticiones que nada tenían que ver con su gloria y que más bien nos hubiéramos ido al infierno si se nos hubieran cumplido esos deseos y respondido. ¿No lo creen? Sí, hermanos, Dios es muy bueno. Dios evita darnos lo que nos va a echar a perder. Dios evita, hermanos, todo aquello que no glorifica su nombre en nosotros. Dios lo evita, Dios no nos responde. Así que a veces, hermano, cuando tengamos algo que nos esté echando a perder, no se lo atribuya a Dios. No diga, es que Dios me lo dio. ¿Quién sabe? Acuérdense que el diablo también ofreció todos los reinos del mundo a Jesús. Acuérdense que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él en sus manos tiene mucho que ofrecer también. Cuidado, hermano, con eso. Hermano, lo que sí es seguro es que los hombres sin Dios tienen deseos que los llevarían al hoyo. Y cuando rehúsa Dios cumplirle sus deseos, es como si Él hubiera puesto cadenas, postes, barreras, precisamente en el camino para evitar que fueran ipso facto, no es ipso facto, es ipso facto, o inmediatamente a su propia destrucción. Hermanos, el impío, el hombre sin Dios, no está calificado para recibir la promesa de nuestro texto, porque desea cosas que no dan gloria a Dios ni le benefician realmente a él mismo. Pero cuando un hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son de naturaleza tal que Dios puede ser glorificado al cumplir sus deseos, y el hombre que pide puede realmente beneficiarse al recibir ese cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Habiendo aclarado esto, hermanos, quiero decir también que deleitarse en Dios califica al creyente no solo para desear, para pedir lo correcto, sino para usarlo en forma correcta. Si algunos hombres obtuvieran lo que desean en sus corazones, hermano, harían un mal uso de lo que obtienen, a pesar de todo, ¿verdad? Y así les ocurriría, hermanos, a los antiguos israelitas en el desierto, que no precisamente oraban a Dios, sino que se quejaban pidiendo carne a Dios
para comer y de esa manera despreciaban el sustento de Dios a través del maná. Vamos a leer otra vez en el libro de Números esta otra historia que nos deja ver muy bien que a veces, hermanos, esta no es la regla, esta es la excepción, y la excepción no hace la regla. La regla es regularmente para los hijos de Dios que Él no contesta peticiones mal hechas. Pero en esta ocasión tenemos la excepción de Dios que nos muestra lo que estoy diciendo en este punto, que deleitarse en Dios califica al creyente no solo para desear lo correcto, sino para usarlo en forma correcta. Miren, Números capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó, estaban en el desierto, tenían años en el desierto, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Hermanos, que Dios no responda a nuestras peticiones no quiere decir que Dios esté sordo. Sabemos el versículo que dice que el oído de Dios no se ha cerrado, no se ha grabado para oír. Bueno, que Dios no responda no significa que Dios está sordo o que se hace de oídos sordos. Lo oyó Jehová, dice, la queja llegó a los oídos de Jehová. ¿Y qué sucedió? Exactamente igual que con Balaam, dice, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Las cosas empezaron mal, y las cosas empiezan mal, hermanos, siempre que de nuestros labios no sale una oración sincera, sino una queja y un desprecio hacia lo que ya tenemos. Mire, hermano, estas fechas son, pero así al dedillo, para hablar de este tema, porque en estas fechas ardemos de envidia a veces. En estas fechas deseamos alcanzar y vemos a otros, hermanos, estrenar, y vemos a otros, hermanos, tener un carro nuevo y viajar. Y, hermano, espérese. Cuidado con lo que pedimos, cuidado con lo que se anida en nuestro corazón. No vaya a ser que hagamos a Dios, hermano, arder en su ira. Dice el versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí hay otra enseñanza, hermano, no me voy a desviar en cada una de estas cosas, pero cuando el creyente le da oídos a las pasiones que otros que no conocen a Dios tienen en su corazón, hermanos, puede ser contaminado. Israel fue contagiado de este sentir, de ese vivo deseo. Aquí, hermanos, la Escritura está hablando de lo que Santiago dice acerca de nuestras pasiones. De por sí, hermanos, nosotros no hemos podido completamente dominar nuestro viejo hombre. Y luego nos juntamos con gente que le da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Hermanos, vamos a terminar mal. Vamos a terminar en quejas. Vamos a terminar, hermano, en reclamos para con Dios. Aquí está. Se mezcló la gente extranjera con el pueblo de Dios y que tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Yo quiero que notemos y entendemos, hermano, que existe una clara y diferente forma de pensar, de orar y de pedir a Dios las cosas que deseamos entre los creyentes y los no creyentes. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿En dónde? En Egipto. De balde. Mira, qué mentirosos. De balde, de gratis comían pescado en Egipto. No, señores, mentirosos, ciegos, ingratos, desagradecidos. No comían pan de balde, no comían pescado, ni pepinos, ni melones, como ellos decían, gratis, de balde. Eso quiere decir de balde. Lo comían a punta de trabajo esclavizante, hermanos. Usted y yo conocemos la historia. Bueno, pero pues así somos, hermano. Cuando nos juntamos con la gente que no conoce a Dios y nos revolvemos con ellos. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pobrecitos. Nada, dice, sino este maná ven nuestros ojos.
Maná que los sostuvo por 40 años, hermano. Maná que los mantuvo, y gracia bendita de Dios, misericordia de Dios, que hizo que su calzado no se desgastara, que no se debilitaran en su cuerpo, que sus vestiduras, hermano, no se pudrieran. 40 años. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna prenda que tenga ya 40 años, hermano, que todavía la usen? Lo dudo mucho. Pues esto sí, hermanos. ¿Quién dijo que sí? A ver, enséñenla, a ver si no está agujeradita. Mi nieta, en cuanto me ve con una playera que tiene un hoyo, mete el dedo y me dice: mira, abuelo, traes un hoyo aquí. Shh, espérese, le digo. Esto no, hermanos. Sí lo testifica la Escritura. Pero estos ingratos, mentirosos, hermano, revueltos con los impíos, adoptaron las pasiones o hicieron arder su pasión, y oraron y pidieron y se quejaron mal delante de Dios. Todos estos detalles que se narran, hermanos, demuestran que el pueblo de Dios no había encontrado la manera de deleitarse en las obras y portentos que Dios ya había hecho con ellos. Así que cualquier cosa más que recibieran de parte de Dios no les iba a ser útil hasta que corrigieran su comportamiento quejoso. Sin embargo, aquí viene la excepción. Dios les responde. Escuche, hermano, lo que va a suceder. Dios les responde para su mal, lo que pedían, dejándoles a ellos sus propias consecuencias y resultados. Esto es tremendo, hermanos. Números 11, 18. Yo prefiero que Dios no me responda, hermano, a que me responda así. Números 11, 18 dice: pero al pueblo dirás, le dice Dios a Moisés, santificaos para mañana, y van a comer carne así como la piden, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. 19. No comeréis un día, les dijo el Señor, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, de ninguna manera no quiero hacer entender, hermanos, que llorar y lamentar delante de Dios es malo. No, hermanos. No es malo llorar y lamentar, porque lo malo no radica en eso, sino en el lamento y lloro quejoso, despreciable, ¿sí?, a lo que Dios da, deseando, hermanos, alcanzar otra cosa y no conformándonos con lo que Dios ya ha hecho con nosotros y nos ha dado. Pero vamos a ver el desenlace de esta historia, hermanos. Números 11:31, usted conoce esta historia. Vino un viento, ¿de dónde? De un norte que venía, de un vórtice polar que se formó. Oh, vino un viento de Jehová, dice, y trajo codornices del mar. ¿Quién respondió a la oración? ¿Fue Dios? Fue Dios, hermano. Bueno, vino un viento, ¿dónde me quedé? 31. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe usted lo que es esto, hermano? 2 codos, casi 1 metro, hermano, de codornices. Imagínense. Otra vez, ¿quién respondió al pueblo su petición? Dios. Ahora, ¿qué uso le dio, hermanos, el pueblo a la respuesta de Dios? ¿Cómo usó el pueblo de Dios esa respuesta? Vamos a verlo. Números 11:32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo.
e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Qué fue lo que realmente sucedió, hermanos, aquí? Existen muchas teorías y especulaciones acerca de lo que realmente pasó. Algunos dicen que era tal la desesperación, la obsesiva desesperación de comer carne, que la comieron cruda y con sangre, lo cual estaba y está prohibido por Dios, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es poco probable porque el versículo 32 que ya leímos dice que las tendieron alrededor del campamento, lo cual implica o da señas de que las mataron y las pusieron a secar. Al parecer, más bien, y conforme al punto que estamos tratando, fue que la respuesta y bendición de Dios se convirtió en, ¿qué cree usted? En un atracón, hermano. Decía mi suegra, en una jibazón, se jibaron. Decía mi suegra con esa palabra característica de rancho. Anda bien jibado ese perrito, ¿verdad? Lo ven un perrito ahí con la panza colgando de tanto que comió por ahí. Anda bien jibado. Esto les pasó a estos, hermano. Esto fue realmente lo que hicieron. Se jibaron, se hartaron, escuche bien y disculpe usted la palabra, hicieron la bendición de Dios, la convirtieron en un atracón, y mientras aún tenían la carne en su boca, les vino la maldición de Dios. Hermano, existe un notable exceso al que se entregaba el pueblo, como se describe en Números, que ya leímos, 11:32. Mire, qué tremenda obsesión de veras la de estos. Estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y al día siguiente, y recogieron codornices por montones, hermanos. El que menos, ¿qué dice? 10 montones. ¿Cuántos serán 10 montones de codornices, hermano? ¿Cuántos serán 10 montones de codornices? ¿Vale? Por persona o por familia, si usted quiere, yo no lo sé. Pero el que menos, dice, recogió 10 montones, y los que más, pues quién sabe. Otra vez, esta enseñanza, hermanos, está muy de acuerdo y es muy oportuna por estas fechas, por Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Hermanos, Dios nos da a muchos la dicha y la bendición de tener una comida diferente en estos días, y no por un día, hermanos. Porque entre nosotros los mexicanos, no sé si en otras partes sea así, los que han vivido fuera de aquí nos dirán, cenamos, hermanos, un día, el 24, y hermanos, lo que sobra para el recalentado nos sobra para el 25, para el 26, para el 27, y luego llega el 31, llega el 31 y hacemos otro banquete. Y volvemos a participar de ese banquete, y el recalentado se nos juntó con el otro recalentado. Y tenemos, hermano, para comer. Mi hermano, no es malo, escuche bien, yo no estoy en contra, hermano, de ser agradecidos y aprovechar lo que Dios nos da si se puede. Pero, hermano, llegan los primeros días del año y vemos, hermanos, los índices de mortandad. Hay una frase muy fea que no la quiero decir. La voy a decir incompleta, dice enero y febrero, desviejadero, dicen. Se muere tanta gente, y esto es real, hermano, esto es real. Las estadísticas de salud confirman que mucha gente los primeros meses del año mueren. ¿Y usted no se ha puesto a preguntar por qué? Los excesos, hermano, los atracones, los excesos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice, entrando el año ya voy a ponerme en orden a comer? ¿Y por qué no nos ponemos en orden a comer ya, hermanos? ¿Por qué queremos atracarnos? O sea, ¿por qué queremos, hermano, cebarnos, jibarnos? Hermano, tenga cuidado. De verdad, aprovecho la ocasión para decirnos, tengamos cuidado, hermano, cómo comemos. No vaya a ser, hermano, que entrando el año, algunas de esas sillas estén vacías porque estemos enfermitos, hermano, del estómago, con el colesterol y los triglicéridos altos. Estas cosas predisponían a los israelitas a la enfermedad.
Eso fue lo que realmente pasó. La ira de Dios al castigar a los glotones por su glotonería agravó las consecuencias naturales de un exceso de comida hasta convertirlas en una calamidad conocida como indigestión o dispepsia severa o grave. En una ocasión visitamos una familia de la iglesia, el pastor y un servidor, en la primera iglesia donde yo estuve. Y entonces, ahí estuvimos con los hermanos, era toda una familia, oramos por ellos y antes de irnos, los papás nos dijeron, los hermanos, los jefes de familia nos dijeron: hermano, queremos que ore por nuestro hijo, su hijo menor. Teníamos muchos hijos, pero su hijo menor tenía 7 años. Le dijimos: sí, hermano, ¿por qué quiere que oremos? Ellos tenían una carnicería. Dijo: pues es que se comió 7 chuletas, dijo, se siente un poco mal. Oh, mi hermano, pues fuimos y el chamaquito estaba tirado en un sillón, hermano, con una barriga inflada y llorando, hermano. Pues tenía, imagínese, 7 chuletas, un niño de 7 años. Se comió una por año, ¿ah? Hermanos, pues sí oramos, pero las consecuencias, hermano, nadie se las quitó, ¿verdad? El dolor, la dispepsia, la inflamación y quién sabe más, qué más pasaría con ese muchacho. Pero, hermanos, parece cómico esto, pero conozco a muchos que han destruido su salud cuando llegaron a tener lo que tanto deseaban. Tenemos un vecino allá en la sierra, hermano, vecino nuestro, muy buen vecino, que terminó, hermano, cuando adquirió un cargo. Siempre fue gente muy humilde, muy bonita, muy servicial. No se les quitó eso, pero cuando tuvo un cargo en el ejido, cuando fue el tesorero del ejido, y la canasta se vino abajo y tenía muchas de las cosas que él deseaba, hermano, hasta ahorita, hasta la fecha, está enfermo, no puede. Y iba conmigo a consulta y me decía: oye, Rodolfo, pero pues es que me estoy cuidando mucho y sigo con el azúcar alta, pues ¿qué pasa? Y luego se empiezan a enojar con los médicos porque le echan la culpa al médico. Le decía: a ver, vecino, no voy a decir el nombre, a ver, ¿cómo estás comiendo? Me decía: mira, he dejado por completo las tortillas de harina. No te como pan, no como tortillas de harina. ¿Ok? Digo: ¿y de maíz cuántas te comes? No, pues de maíz sí me como unas 5, 7 en cada comida. Hermanos, ¿conocen ustedes las tortillas de la sierra? ¿Cómo son, hermano? Así, mire, de este grueso, casi de centímetro. Le dije: mira, vecino, tienes que dejar la tortilla de maíz. ¿Pero cómo? ¿También? También. Dije: ¿tú sabes el índice de azúcar que tiene el maíz? ¿Tú sabes? No, pero pues entonces, ¿qué quiera que coma? No, yo te estoy recomendando, ¿verdad? Nada más. Te estoy diciendo que tienes que dejar, si quieres que tu índice de glucemia baje, tienes que dejar también la tortilla de maíz, tienes que cuidar. Tienes que moderar las porciones, exactamente. Hermanos, pero, cuando el creyente se deleita en Dios, cualquier cosa que reciba de Dios la gastará adecuadamente. ¿Sí? Muy poco sí. A ver, hermanos, otra vez, cuando el creyente se deleita en Dios, cualquier cosa que reciba de Dios la va a gastar adecuadamente. Amén. Bueno, hermano, si compró un pavo y le regalaron una pierna y luego, hermano, vaya con un vecino pobre, comparta, hombre, no se lo coma todo porque va a terminar mal, se lo puedo asegurar. De verdad, comparta, hermano, sea compartido, es para su bien, se lo recomiendo. Hermanos, en otras palabras, el creyente no convertirá las peticiones de su corazón respondidas en un Dios ante el cual se inclinará ni adorará. El creyente, por la gracia de Dios, convierte todo en un medio para servir mejor a Dios y deleitarse más en su Señor. Por eso le digo, hermano, recibió mucho, comparta. Bendiga a otros que no tienen. Esa es la forma de aprovechar, hermano, las peticiones contestadas de Dios. Y si un hombre del mundo, hermano, navega sobre el arroyo de las misericordias de Dios, seguramente se aleja más y más de Dios y se convierte más y más en un idólatra. Pero cuando el cristiano recibe misericordias, se supone
que navega cada vez más cerca de su Dios, y así sus misericordias se convierten en caminos deleitosos que conducen al trono mismo de Dios. Yo espero que así sea, hermano. Y sin embargo, alguien se estará preguntando, ¿cuáles son esos deseos, pues, hermanos? Hermano pastor, predicador, ¿cuáles son esos deseos que como creyentes que se deleitan en Dios nos van a ser concedidos con seguridad? Porque ya dije lo que no, he hablado mucho de esto. Bueno, hermanos, sé perfectamente, como ya dije, que el corazón engañoso nuestro, si yo le digo, hermanos, ahora sí llegó el momento de pedir, nuestro corazón engañoso se va a elevar, o más bien, se va a ir a los suelos, a pensar en las cosas más rastreras, mundanas y materialistas. Hermano, ¿qué le pasa? Es una ofensa. No, hermano, esto es cierto. Si a mí me dijera, hermano, a ver, aquí está ¿cómo le dicen? Al de la lámpara, al genio de la lámpara, ¿qué quieres? Nos va a pasar exactamente lo mismo que al de la historia. Señor, que todo lo que toque se convierta en oro. Y ahí está Midas, ¿verdad? Que no podía comer porque todo lo que tocaba se convertía en oro y era inservible para comer. ¿Se fijan? Hermanos, estas historias, aunque no son bíblicas, tienen un fundamento, hermanos, que nos enseñan precisamente que muchas veces lo que Dios nos da puede perjudicarnos si no estamos conscientes de ellos. Por eso yo quisiera pedirle a Dios, hermano, que nos ayude para que junto con ustedes, yo y ustedes, podamos desembarazarnos de estas cosas y juntos, escuchen, como seres de una naturaleza distinta y cuyo deleite se encuentra en Dios solamente, podamos identificar los deseos de un corazón regenerado y santificado. Hay una diferencia, hermanos. Así que otra vez, no es mucho decir que para un corazón que se deleita verdaderamente en Dios, no hay cosa terrenal que pudiera desear. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo a los filipenses. Esta carta está llena, hermanos, de agradecimiento a Dios. Dice Pablo a los filipenses, capítulo 4, verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué pudo haber recibido Pablo, hermanos? ¿Qué pudo haber recibido Pablo en la cárcel? ¿Qué le pudieron? Porque Pablo cuando escribió esta carta estaba en la cárcel. ¿Qué pudo haber recibido Pablo que le permitieran recibirlo en la cárcel, hermano? ¿Un camello? ¿Un burro? ¿Para qué? Hermano, un saco Armani, unos zapatos Tom McLean. ¿Qué, hermano? ¿Qué pudo haber recibido Pablo? Hermano, el sustento de 2 o 3 días, nada más. Hermano, si el apóstol Pablo se encontrara aquí, quien no poseía nada y a menudo se encontraba sin ropa, en ayunos constantes, en prisión y en continuos peligros, estoy persuadido que solo con ver cumplido su deseo en las almas salvadas, diría, no hay nada que deseo, absolutamente nada sobre la tierra, se lo aseguro. Tan es así que lo plasmó en esta carta, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre. Lo primero, hermano, nosotros estamos acostumbrados a ser saciados, pero para tener hambre, hermano. Estoy listo, dice Pablo, y estoy preparado para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y entonces viene la frase que nos gusta y nos encanta tanto, pero antes, hermano, están estos versículos. Después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que habiendo reafirmado lo que no debe preocupar a los corazones que se deleitan en Dios, voy a dejar a un lado el tema para pasar a los deseos rápidamente, que sí deben llenar nuestro corazón. Porque estos, hermanos, deben quedar perfectamente claros para nosotros. Y así este año que viene, si Dios nos permite,
podamos dedicarnos a hacer las peticiones correctas ante el Dios, ante el que nos deleitamos. ¿Está listo? Ahí le va. Si debo yo tener un deseo, sé lo que desearía. Desearía ser perfecto, hermanos. Desearía ser agradable, libre de todo pecado. Desearía estar libre de toda imperfección. Desearía someter mi yo cada día. Desearía estar libre de toda tentación, de toda forma de amor y apego a este mundo. Ese es mi deseo y petición, hermanos. De toda cosa que sea contraria a la palabra de Dios, quiero deshacerme. Y Dios lo sabe, hermano. No es una invención mía. ¿Acaso no es este el deseo de los que se deleitan en Dios? ¿No debe ser este el deseo de los que aman a Dios? ¿Acaso no es por eso que nos recordamos al final de cada servicio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto? Hermanos, eso era una petición que había en el corazón de Pablo. Eso no lo hacemos por ritual hermano, lo hacemos, o bueno, al menos yo, hermano, lo puse ahí. Tenemos la costumbre, así nos acostumbraron nuestros primeros pastores, que antes de despedirnos declarábamos un texto, pero no lo declaramos, hermano, por declararlo. Lo declaramos como un deseo, una petición delante de Dios. Hermanos, si ese es nuestro deseo, les aseguro que se verá cumplido, pues el Señor le dará el cumplimiento al deseo de nuestro corazón. Hermano, este año que viene, pídale a Dios esto. Señor, perfecciona la obra que tú comenzaste un día, perfecciónala hasta el día de Jesucristo. Límpiame más, como dice tu palabra. Los que están limpios, límpiense todavía. Los que son santos, santifíquense todavía, dice el Señor. Adelanto, pero tal vez alguien más esté diciendo: si pudiera ver mi deseo cumplido, sería que yo pudiera vivir más cerca de Cristo, más cerca de su presencia, que yo pudiera tener comunión más constante con Él. Pues, hermanos, si así es tu deseo, te digo, bienvenido al club de los deseos cumplidos. Bienvenido, hermano, al club de los deseos cumplidos. Pues esto mismo deseó Pablo, y todos sabemos lo que llegó a ser Pablo. ¿Quién era Pablo? Filipenses 3:8 y 9 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, si alguien desea así, me uno a su deseo y sé bien que el Señor nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Solamente deleitémonos en Dios. 3. Alguien me estará, hermano, diciendo: si yo pudiera haber cumplido mi deseo, quisiera ser todo esto que usted ya dijo, pero quisiera también poder ser útil todo el tiempo para Dios y para su reino. Yo espero que muchos de nosotros, hermanos, digamos: si mi deseo fuera concedido, me gustaría ser útil para el Señor, ganar coronas para Cristo, salvar almas para Él, traer al redil ovejas perdidas. Hermanos y hermanas, deleítense en el Señor y Él nos concederá este tipo de peticiones y anhelos. Y sin duda, usted y yo seremos más de utilidad de la manera que Dios quiere y en la medida que Él quiere. ¿Había pensado en estas peticiones? Anótelas para que pida y ore así. Y voy a agregar además una cosa. Tengo un deseo, hermanos, como ministro, como pastor, que si lo pudiera compartir, sabiendo que me sería concedido, sería primero, escuche, este anhelo de que todos, hermanos, los que aquí entramos y nos sentamos y venimos fielmente a esta congregación, que somos constantes oyentes, nos convirtamos a Cristo de verdad. Nos convirtamos a Cristo de verdad. Porque no hay cosa más triste para un pastor, para un ministro, hermanos,
que aunque nos vemos todos los domingos fielmente aquí, allá afuera, nos comportemos, hermano, como no cristianos. Esa es una petición que hay en mi corazón y quiero compartírselas, de verdad, hermanos. Que ninguno de los que venimos aquí, hermanos, faltemos de ser verdaderos cristianos, sinceros cristianos, que toda hipocresía, hermano, y simulación se vaya de esta congregación. Y no lo digo por alguien en especial, lo digo por mí mismo y lo digo por todos y cada uno de los que aquí venimos. El anhelo de mi corazón también es que sus hijos, su familia se salve. Hermano, yo no quisiera que el interés del pastor, porque sus hijos y su familia se salve, sea mayor que el de ustedes mismos. Yo no quiero eso, porque eso no es correcto, hermano. El anhelo de mi corazón es que mis hijos, mis nietas se salven, sí. ¿Y qué hay de ustedes, hermano? Yo oro por sus familias, oro por sus hijos a los que conozco, pero ustedes oran por sus hijos y por los que están cerca de ustedes. Hermanos, que nuestros hijos caminen en la verdad de Dios. Yo como ministro les digo, mi más ferviente deseo, mi más caro anhelo, si se puede decir así, el deseo más elevado que conozco, el que mi alma siente con mayor intensidad, hermanos, y que espera alcanzar con más ganas. Mi meta más grande, generosa y abnegada es que pueda presentar a cada uno de ustedes junto a sus familias, no ustedes solos, perfectos ante Dios al final. Claro, por la gracia de Dios, yo no puedo hacer nada. Y esto, hermano, lo deseo, lo anhelo y lo oro, hermano, porque quisiera no solamente ser inocente de la sangre de ustedes y de sus hijos, sino para tenerlos junto a mí aquel día delante de Dios y pueda yo decir con humildad, aquí estoy, Señor, por tu pura gracia, y aquí están los hijos que tú me diste para ti. Ojalá, hermano, ojalá. Usted se ha puesto a pensar, hermano, ¿qué sería si cada uno de sus hijos y familiares estuvieran aquí este día? Estas sillas no alcanzaban, hermano. Esta sería una gran congregación, y me refiero al número. Hermano, que este año que viene luchemos juntos con estas peticiones delante de Dios. ¿Usted cree que Dios no va a responder esto? Hermano, Dios va a responder. Hermano, pero esto no es gratis. Ahí le va. Ustedes, miembros de esta iglesia, hermanos, les pido que oren para que yo, el pastor, su ministro, también se deleite en Dios, para que así Él conceda el anhelo de mi corazón, hermano. Y les pido que cuando vengan a Dios en oración y oren por esta congregación, puedan tener seguridad de que Él concederá esos anhelos porque se han deleitado en Él. Dicen que cuando Martín Lutero caminaba por las calles, hermanos, la gente susurraba y decía, miren, ahí va el hombre a quien Dios todo le concede. ¿Y por qué decían eso, hermano, de él? Pues porque simplemente Lutero se deleitaba en Dios. Era un hombre que buscaba a Dios, se deleitaba en Dios. Y le voy a decir algo, si tuviéramos hombres y mujeres de esa talla, de esta talla de la que habla nuestro texto, en esta congregación, en esta iglesia, que amen al Señor y se deleiten en Él, ¿qué efecto, hermanos, tendrían nuestras oraciones? ¿Qué efecto tendrían nuestras oraciones? Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que estos, los hombres que se deleitan en Dios, son los hombres que poseen las llaves del cielo, de la muerte, del infierno. Todos estos son los hombres que pueden abrir el cielo o cerrarlo, hacer que llueva o que no llueva. Mire, la iglesia de Roma pretende tener las llaves, pero la iglesia de Cristo tiene las llaves sin pretender tenerlas. Y estas llaves cuelgan, hermanos, en el cinturón de los hombres y mujeres que se deleitan en Dios. Medite, hermanos, sus oraciones, porque mediante sus oraciones pueden conseguir traer tales lluvias del Espíritu sobre la iglesia cristiana que el desierto se regocijará y florecerá como una rosa. Pero si por lo contrario dejamos de deleitarnos en Dios, podemos cerrar el cielo mismo, de tal manera que no descienda la lluvia y la iglesia entera se vuelva estéril y otra vez sin frutos. Concluyo, hermanos.
Y voy a recapitular. Fíjese muy bien en esto, porque esto es lo único en lo que se puede deleitar un hombre y ver cumplidos sus deseos. Hay hombres que se deleitan en el dinero, pero no obtienen su deseo. Obtienen su dinero, pero nunca alcanzan la satisfacción que esperaban. ¿Cuántas historias, hermanos, de hombres que tienen un éxito notable en su profesión, pero que aún así intentan quitarse la vida, suicidarse bajo la preocupación de que puede perderlo todo a causa de la caída de la bolsa o de la devaluación? Recordemos a muchos hombres que teniendo una gran fortuna se acostumbran a pensar y a creer que terminarán al final en un asilo de ancianos solos, tristes, insatisfechos. Entendamos pues que muchos viven en alturas financieras, pero desean el maná que poseemos nosotros en los valles de la provisión divina. Existen hombres que han recibido todo lo que un hombre pueda desear, dinero en abundancia, pero no verán cumplido el deseo de su corazón. Se podrán deleitar en su oro, pero no recibirán el deseo de su corazón. Otros se han deleitado en la fama y cuando la han tenido, habrían hecho cualquier cosa para liberarse de ella. Algunos más han sido grandes estadistas o reconocidos políticos y han alcanzado gran renombre, pero habiendo obtenido toda la fama y llegado al pináculo, no encontraron lo que ellos esperaban y han dicho, hubieran preferido vivir en el oscuro anonimato, pero deleitándome en Dios, porque solamente así hubieran encontrado alguna satisfacción. Ahí están nuestros políticos, el de este estado, hermano, en la cárcel otra vez, y otros más, hermano, de renombre. Quiero entonces hablarte a ti, mi hermano, pero también a los que me ven a través del video, porque hay una vanidad tal en nuestros anhelos y deseos que quisiera que despertáramos. En nuestros trabajos y profesiones, no me van a dejar mentir, fuimos al principio principiantes, aprendices. El deseo de nuestro corazón era llegar a ser maestros en nuestra profesión, ¿verdad que sí? Pues bien, cuando llegamos a dominar la profesión, ¿qué pasó? Pues entonces quisimos especializarnos y luego poder independizarnos. Tal vez lo hicimos y prosperamos, pero ¿hemos visto cumplido el anhelo de nuestro corazón? No. Ahora, nuestro empeño está ahora y nuestro afán en poder educar a nuestra familia. Y después, cuando los hijos se hayan independizado también, buscaremos la forma y momento de retirarnos y pasar lo más cómodamente posible el resto de nuestros días. Cuando este tiempo haya llegado, hermanos, escúcheme, la vida se nos habrá ido y nunca habremos sabido lo que es el verdadero deleite que se encuentra en Dios. Esto es triste, hermano, pero es la realidad. Yo sé que algunos de ustedes poseen su casa, un buen vehículo y han concluido sus actividades productivas. Pregúntese ahora, ¿se me ha concedido el deseo de mi corazón? Si no es así, hermanos, si todavía hay algo que desean y que, hermanos, es que debemos entender que obtener el deseo del corazón sin deleitarnos en Dios es como perseguir un fantasma, hermano. No tiene fin esto. Los deseos, hermanos, mundanos son como un fantasma, los vamos a perseguir a todas horas. Hermanos, hoy están aquí, pero también están en todas partes. En un momento el deseo está ya como si estuviera en una colina y al ratito está abajo, hermanos, en el valle. Nuestros deseos sin Dios pareciera que los hemos alcanzado, pero hoy parecemos saltar sobre ellos buscándolos. Hermanos, que Dios nos ayude en esta búsqueda que a veces se vuelve interminable e inútil. En este mundo, la satisfacción, hermanos, es como esa leyenda, fábula, o no sé cómo pueda llamarse, del tesoro al final del arco iris. Si perseguimos el arco iris, hermano, al final, en su base, nos vamos cuando lleguemos o pensamos haber llegado, vamos a saber que se alejó más y más y más y más de nosotros,
Así son los deseos, hermano, no cumplidos en el corazón del hombre sin Dios. Nosotros, hermano, no somos así. Y entonces diría yo, detente, amigo. Si quieres tener el deseo de tu corazón, deleítate en Dios. Dale tu amor, dale tu corazón, lánzate a lo profundo de Dios, del río de Dios, y tendrás todo lo que es de verdadero valor para tu vida. El deseo de tu corazón en todo su alcance te será concedido. Amigo que me escuchas a través del video, hay alguien que no puede deleitarse en Dios. No puedes deleitarte en Dios y te preguntas, ¿cómo me puedo deleitar en Dios? Lo primero que yo te diría es que tienes razón en no poder deleitarte en Dios, porque ¿cómo puede deleitarse en Dios aquel cuyos pecados no han sido perdonados y sobre quien permanece en todo momento la ira de Dios? ¿Cómo? Es imposible. ¿Puede alguien deleitarse ante un león rugiente? ¿Puede un hombre deleitarse en un fuego que consume? ¿Puede un hombre deleitarse ante la espada desnuda, como veíamos ahorita, que busca traspasar tu corazón? Dios es todo eso para ti mientras estés fuera de su gracia. Así que bien haces en preguntarte cómo puedes deleitarte en Dios. Voy a terminar. Hay un paso que es necesario. Cree en el Señor Jesucristo y entonces te deleitarás en el Señor. Esto es, confía en que serás salvado por Cristo. Ve y ponte arrepentido en las manos de Cristo para que tus pecados te sean quitados, y cuando hayas confiado en Cristo Jesús, sabrás que tus pecados te son perdonados, que has sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, y puedes seguir tu camino deleitándote en Dios, pues la promesa es esta. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiera que abras tu corazón y entiendas, amigo, lo que Dios quiere darte y bendecirte a través de Jesucristo. Hermanos, pónganse de pie. Lleva usted unas propuestas de oración que le aseguro, escuche, serán respondidas por el Señor, porque estas son de verdadero valor y encuentran su deleite solamente en el Señor. Cuando usted ore de esta manera, el Señor se va a regocijar y va a decir, claro que te respondo, ahí tienes las peticiones de tu corazón. Deje de correr, hermano, deje de buscar lo que es inalcanzable, deje de buscar lo que le dañará si fuera respondido por Dios. ¿Quiere hablar con Dios en esta hora? Hable con Él. Ponga su vida, sus planes, échelos sobre Dios. Dígale al Señor, hermano, que Él discrimine, así como cuando usted discrimina en el pescado las espinitas y toma la carne. Dígale a Dios que Él discrimine entre sus oraciones y quite esas espinas que no sirven y que usted pueda disfrutar, hermano, lo que verdaderamente es de valor. Pídale al Espíritu, hermano, que lo ayude a orar correctamente y a pedir correctamente para que sean respondidas nuestras peticiones. Señor, muchas gracias. Oh Dios mío, Señor, gracias te damos en esta hora. Cuánto, Señor, hay que aprender de tu bendita palabra. Señor, memorizar no es suficiente tu palabra. Señor, recordarla no es suficiente, sino como tú lo dijiste, Señor, hacedores de tu palabra, poner en práctica, Señor, tu palabra. Eso es lo correcto, eso es lo necesario. Señor, y este texto lo sabemos, lo memorizamos, pero yo lo digo por mí, Señor, no lo practico correctamente. Muchas veces dejo de deleitarme, Señor, en ti. Señor, muchas veces, perdóname. He dicho que estoy fastidiado del maná que tú me das. Señor, sin embargo, es un maná, es un alimento que me ha sostenido, Señor, por todos estos años de vida y de ministerio. Perdóname, Señor, si he sido ingrato y desagradecido, Señor, contigo.
pidiendo, Señor, las cosas que lejos de ayudarme y de glorificar tu nombre, me habrán de dañar, Señor, y te habrán de ofender. Dios, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi trabajo, mi ministerio. Aquí están mis hermanos, Señor. Señor, y aunque, Señor, yo sé que este trabajo, Señor, tú lo pusiste sobre mis hombros. Señor, yo quiero ponerlo también, Señor, sobre tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, pues, Señor, mis talentos, mis dones no alcanzan, Señor, para regenerar, para cambiar, para transformar ni perfeccionar ninguno de estos corazones. Son tuyos, las almas son tuyas, Señor, y los cuidados, Señor, que yo pueda tener son mínimos comparado con lo que tú puedes hacer. Por eso ruego, Señor, en esta tarde, Señor, que bendigas, que perfecciones la obra en mis hermanos, en esta congregación del taller del maestro, que los que se han añadido como los que tenemos años, Señor, seamos perfeccionados juntamente en Cristo Jesús. Señor, que un día, sin que falte ninguno de los que aquí estamos y los que hoy faltaron, Señor, por alguna causa, junto, Señor, con sus seres queridos y cercanos, familiares, podamos presentarnos delante de ti, Señor, Señor, y agradecerte por la gracia bendita, Señor, y por haber respondido a nuestras oraciones. Señor, glorifícate pues en tu pueblo, perfecciónanos, límpianos, santifícanos, Señor, que si podemos, Señor, cruzar el umbral del año 2000, Señor, 26, Señor, sea, Señor, para ser perfeccionados, para ser, Señor, mejorados en nuestra profesión de fe como creyentes. Señor, que no atravesemos el umbral, Señor, del 2025 hacia el 2026, Señor, como si nada pasara, Señor, como si tú no te interesaras, Señor, en mejorar nuestra vida y en levantarnos, Señor, hacia, Señor, lo que vendrá, hacia la santidad, hacia la perfección. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está mi vida. Queremos llegar juntos. Queremos llegar juntos, Señor. No permitas que nadie, Señor, se adelante, sino que todos vayamos juntos, Señor, a la perfección como confesamos y oramos y pedimos y declaramos con fe cada vez que nos despedimos de este lugar. Y Dios, que así sea, que así sea. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Cantamos, hermanos, antes de